Entonces, tenemos que pelear no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza para la salvación del infante y la salvación de la mujer, que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias, nunca. Dios te bendiga, amado. ¿Qué dice la Escritura acerca del aborto? Este tema que pareciera ser controversial, pero es de suma importancia tener convicciones claras cimentadas en las Escrituras. En medio de este mundo que se opone a Dios y los gobiernos aprueban cada vez más leyes que se oponen a la familia tradicional creada según el orden de Dios, y aprueban leyes que facilitan estas prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Si quieres apoyarme, dale me gusta y suscríbete y comenta tu opinión. Y ahora miremos a Paul Washer y a Josías Grauman lo que respondieron cuando se les hizo esta pregunta en la conferencia Expositores. Esta conversación demuestra que nuestra sociedad ha perdido su conciencia. Somos peores que animales. Y, hermanos, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestro país en este momento, el temor que nos da, nuestro país merece mucho mejor, mucho peor, algo mucho peor. Una destrucción total. Estamos hablando de millones y millones y millones de infantes que han muerto. Si Dios no juzga a los Estados Unidos, va a tener que pedir disculpas, ¿no? A Hitler. No, hermanos, eso es inconcebible. Que no estemos en este momento llorando. Y no solamente la raíz se encuentra en la rebeldía contra Dios, siempre. Y es una falsa doctrina, es una doctrina de diablos, el aborto, que no solamente mata al niño, sino también hace tanto daño a la mujer, que ha sido muchas veces engañada. Entonces, tenemos que pelear no contra la persona, pero pelear contra este crimen con toda nuestra fuerza para la salvación del infante y la salvación de la mujer, que tiene que sufrir muchos años después. Nunca hablan de esto, ¿no? En los periódicos o en las noticias, nunca. No, hermanos, es algo que tenemos que hablar. Es matar una vida creada por Dios. Y cuando ni podemos empezar a entender el juicio de Dios que ya ha caído en los Estados Unidos por causa de este crimen que continúa, este pecado que continúa. Creo que el aborto es el asesinato más feo, más vil que pudiera existir. O sea, es matar al ser más inocente posible. Y sí, o sea, uno duele, o sea, se lastima al estar en un país donde ocurre con tanta frecuencia el daño, como mencionó Paul. O sea, si nosotros viviéramos en un país en donde, o sea, nuestros vecinos literalmente están asesinando a sus niños de 5 años, de 6 años, de 8 años, y estuviéramos ahí viéndolos hacerlo, ¿cómo reaccionaríamos? No podríamos no llorar, sería imposible. Y hemos sido realmente engañados por la sociedad, por muchos factores, al ver de que un vecino puede hacer un aborto y como que le vemos algo diferente que si hubiera matado a su hijo de 15 años. Pero bíblicamente no es diferente. Cada ser es hecho a la imagen de Dios desde la concepción. Y me duele aún más el hecho de que hay personas que se llaman cristianas que piensan que la Biblia no es clara en eso. La Biblia es clarísima. Un texto que quisiera leer
Porque algunos piensan, bueno, está en la ley, está en el Antiguo Testamento, entonces no aplica. Pero déjame leerlo y luego explico por qué aplica. O sea, en la ley Dios dice varias veces de que si alguien mata a otra persona, que obviamente, recibe pena de muerte. Eso es establecido. Si un hombre mata a una mujer, la pena de muerte es establecida. Pero en Éxodo 21, 22, está hablando de otro caso. Y dice, si algunos riñeren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, es decir, que no es un aborto natural, es un aborto causado por alguien. Dice, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiera el marido cuando la mujer y juzgaran los jueces. Más, versículo 23, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, literalmente en hebreo, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No está hablando de la mujer, de la mamá. Esto ya está establecido. Está hablando del niño. Y lo interesante es que obviamente no nos aplica directamente. No es de que si yo veo que mi vecino hace un aborto, yo no voy a ir ahí a matar al doctor, que sería la ley, sería aplicar la ley en Israel. Pero la ley nos revela quién es nuestro Dios. Nos revela cómo es que Él ve las cosas. Y cuando Él habla de la vida del niño que está dentro del vientre de la madre, lo llama una vida, lo llama una alma digna de tener vida. Entonces no puede haber dudas de que Dios ve el aborto como un asesinato. Y por lo tanto la forma en que nosotros debemos reaccionar, como dijo Paul, obviamente no es la violencia. La forma en que debemos reaccionar es primero lamentar, es llorar y luego compartir las buenas nuevas con esas personas que obviamente están dolidos. Claramente la práctica del aborto causa secuelas psicológicas y peso de pecado hablando espiritualmente. Lo peor de todo es que las estadísticas van en aumento en la mayoría de países. Es un pecado grandísimo y Romanos capítulo 1 verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, lo cual nos habla que no quedará impune todo aquel que se opone a Dios. No olvides dejar tu comentario. Hasta la próxima.